Vamos a dar comienzo al 12º Congreso Regional de Educación. Que nuestra hija nos diga que quiere estudiar ingeniería, hoy en día, año 2019, nos resulta muy normal. ¿Pero siempre fue eso así? Bien entrado el siglo pasado, en concreto en 1935, el que una chica de un pequeño pueblo extremeño consiguiera estudiar esa carrera era calificado como un milagro por la revista Estampa. Tradicionalmente, la educación de las niñas se había realizado en el espacio doméstico, por parte de su entorno familiar, o en el caso de las familias más pudientes, por parte de los preceptores. Esto empezó a cambiar hace unos 200 años. A lo largo de la primera mitad del siglo XIX, afortunadamente, las niñas comenzaron a ir a la escuela. Pero en esas escuelas, su educación buscaba, más que la instrucción propiamente dicha, el desarrollo de una serie de cualidades de tipo moral, tales como la formación del alma, del corazón o de los buenos modales. Como escribió el que fuera director general de la Instrucción Pública, don Severo Catalina: lo importante es educar a las niñas el carácter. Instruyámoslas después si queda tiempo. El talento intelectual en las mujeres se intentaba que se adquiriera en dosis moderadas. Así se dice en un libro francés de gran difusión en España a lo largo del siglo XIX. No trates de brillar demasiado en la conversación. Todo el mundo gusta de una mujer instruida, pero si se complace en ostentar que es erudita, nadie la puede sufrir. Habla sin presunción, porque los hombres son injustos y la presencia de una mujer docta hiere su orgullo. Compadece su flaqueza y a fuerza de modestia harás que te perdonen tu ciencia si la tuvieras. Por ello, a las mujeres que dejan traslucir sus conocimientos más allá de lo admisible, se las tilda despectivamente de marisavidillas, bachilleras o doctoronas. José Arce Bodega, en su memoria de visita de las escuelas de Cantabria de 1844, afirma: de 62.053 almas, solo el 29% saben escribir, siendo casi en su totalidad varones. En las sucesivas normas educativas aparecidas a lo largo de los siglos XIX y XX, se especifica que las niñas deberán aprender labores propias del sexo, tales como principios de higiene doméstica y labores delicadas o cosas similares. En el mucho más cercano año 1925, Ezequiel Solana insistía: todos, hombres y mujeres, deben poseer urbanidad, pero a la mujer le importa mucho más el adquirir la finura y distinción, la afabilidad y delicadeza con que valora sus virtudes y realza sus encantos. Y en 1941, el inspector José Lillo señalaba: toda aquella concepción nacional, imperial, universal, arranca sus arcos de un sentido místico del hogar. Hogar recogido, íntimo, hermético, donde nada de fuera, ni hombres ni cosas, ha de penetrar. La mujer debía seguir siendo el eje y centro de la familia. En el seno del matrimonio se constituye ese hogar que entronca con la tradición educativa femenina, que consiste en preparar a la niña para ser la perfecta hija, esposa y madre. Por lo tanto, para conseguir llegar a lo que se puede leer en la LOCSE de 1990, hubo que recorrer un largo camino. Esos serán los fines que orientarán el sistema educativo español, de acuerdo con el título preliminar de esta ley. Y en el alcance de los mismos, la educación puede y debe convertirse en un elemento decisivo para la superación de los estereotipos sociales asimilados a la diferenciación por sexos, empezando por la propia construcción y uso del lenguaje. Por fortuna, la situación actual es esperanzadora, pero no hay que descuidarse. Todavía queda mucho por andar y mucho trabajo que desarrollar para conseguir que la diferenciación de los papeles sociales por razón de sexo sea algo que haya que leer en los libros de historia o en los manuales escolares de otro tiempo. Consejero de Educación de Cantabria, consejera de Educación de Navarra, consejero de Educación de Asturias,
directores generales, servicio de inspección, asesores y asesoras técnicas, ponentes y a todos los asistentes, bienvenidos, bienvenidas a este Congreso Regional de Educación Coeducamos Construyendo Igualdad. Acabamos de ver un vídeo realizado por José Miguel Saiz, asesor de esta consejería, a partir de documentos del Centro de Recursos, Estudio e Interpretación de la Escuela de Polanco. Nos ha servido para recordar de dónde venimos e ilustrar el largo camino que ha recorrido la educación en nuestro país. Durante 2 días vamos a compartir un espacio de intercambio de experiencias y de aprendizaje. En nombre de todas las personas que hemos organizado este congreso, agradecemos la buenísima acogida que ha tenido el mismo y esperamos que cumpla las expectativas que ha creado. Agradeciendo su presencia, tiene la palabra para abrir el congreso el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, don Francisco Javier Fernández Mañanes. Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por su presencia en este 12º Congreso Regional. Querida consejera de Educación y portavoz del Gobierno de Navarra, querido consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Asturias, queridos compañeros y compañeras del equipo que formamos en la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria y, sobre todo, queridos compañeros y compañeras de la comunidad educativa. Me gustaría empezar resaltando la importancia de una cita como esta, que representa a la perfección la relevancia que desde nuestra consejería se persigue dar al plan de formación docente. Este tipo de apuestas constituyen una oportunidad fundamental para aportar formación teórica de máxima calidad, pero además se convierten en un foro de intercambio y de conocimiento de experiencias docentes con otros profesionales que nos aportan su visión y experiencia tanto a nivel autonómico como nacional. Los sucesivos congresos regionales han ido alternando temáticas más específicas con otras de carácter más generalista. Por eso este año hemos apostado por la coeducación, uno de los pilares y de nuestras señas de identidad, y un tema que atañe a toda la comunidad educativa. Además, he de confesar que este año hemos tenido, en cierto modo, el don de la oportunidad. Como bien saben, el día 8 de marzo se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria una trascendental ley para toda la sociedad de nuestra región, que no es otra que la Ley de Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres. Esta ley, como seguramente algunos ya saben, nos impone una serie de deberes, de obligaciones en el ámbito educativo, en la enseñanza no universitaria, a la que dedica un capítulo completo. Uno de ellos, y trascendental, es precisamente la formación obligatoria de todo el personal docente al servicio de la Consejería de Educación. Por tanto, hoy damos ese primer paso, precisamente con este congreso, para ir cumpliendo a rajatabla, como debemos hacer, esa importantísima ley. Pero además de la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres de Cantabria, quiero recordarles a todos ustedes que España y, por supuesto, nuestra región, al igual que la mayor parte de los países del mundo, hemos suscrito un nuevo compromiso, una nueva carta social con la humanidad, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Unos objetivos que probablemente conozcan el cuarto y el quinto, curiosamente, que van seguidos y no van seguidos porque sí, son el de una educación de calidad, de equidad y inclusiva, y el quinto, la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Por tanto, creo sinceramente que era el momento más idóneo para traer esta temática a nuestro 12º Congreso Regional de Educación. Los centros escolares constituyen, qué duda cabe, espacios privilegiados para construir una sociedad en la que todas las personas puedan desarrollar al máximo sus potencialidades y ejercer su ciudadanía en igualdad de derechos sin condicionantes de género. Los roles de género se marcan desde edades muy tempranas, lo sabemos bien, con relaciones complejas que asignan papeles estereotipados tanto a niños como a niñas.
Estos corsés que se implantan de manera sutil en ocasiones y de forma muy explícita, como veíamos claramente en el vídeo de presentación en otras, constriñen el desarrollo personal de las diferentes capacidades, impidiendo el desarrollo pleno de nuestro alumnado. Iniciativas como a la que hoy estamos asistiendo nos demuestran que la escuela no va a remolque de la sociedad. La educación es casi siempre punta de lanza, es casi siempre locomotora que tira junto a otros sectores reivindicativos de la acción que demanda nuestra sociedad. Las leyes consignan la igualdad, pero el tiempo necesario para que esas leyes impregnen la vida cotidiana y formen parte real del tejido social nunca es inmediato. Por ello, la educación aporta visibilidad a esa construcción continua de la igualdad que constituye el anhelo personal de toda ciudadanía, más allá del género al que se ascribe cada persona. A pesar de los avances logrados en los últimos tiempos, los datos nos revelan, y bien lo saben todos ustedes, que aún quedan muchas cosas por cambiar, muchos retos por conseguir. Y estamos convencidos que el profesorado de este país, el profesorado de esta comunidad autónoma, seguirá siendo uno de los factores clave para lograrlo. No solo desde el estrado, que también, sino en los momentos de compromiso dirigidos a reivindicar la igualdad en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Probablemente, permítanme que haga aquí un pequeño paréntesis, muchos de ustedes hayan visto una película que fue muy conocida, tiene pocos años, Criadas y señoras. No sé si les suena. Bueno, es una película deliciosa, se sustenta sobre todo en unos trabajos interpretativos extraordinarios. Está basada en una novela que se enmarca la acción, como saben, en los años 60, en un estado del sur de los Estados Unidos. Una joven periodista, que es la protagonista, vuelve a su pueblo, a Jackson, y vuelve a ocupar el lugar que su madre había soñado para ella, que no es otro que el que hemos visto en el vídeo. Ser una buena hija, una ejemplar esposa y una ejemplar madre. Sin embargo, ella pues no se conforma con esa asignación de ese rol y, aunque trabaja en un periódico, en las crónicas, vamos a decir, rosas y haciendo recetarios de cocina y ese es, digamos, su papel como periodista, decide que su amor por la literatura, pues, y sobre todo su conciencia social, la lleva a escribir sobre la historia que ha marcado su vida, que fue la criada que a ella le crió. Como saben, hay una escena extraordinaria en la que una criada negra, que tuvo un hijo y lo perdió y crió a 17 niños blancos, estaba cuidando a la niña blanca, a la niñita blanca, a la que cuidaba en ese momento. Evelyn, que es la criada, la sentó en su regazo, la tomó las manos, y esto era una liturgia que hacía diariamente con ella, la miró sonriendo y le hacía repetir siempre lo siguiente: tú eres buena, tú eres inteligente, tú eres importante. Bueno, esta película, eso que deberíamos practicarlo como gimnasia todos los días con nosotros mismos, con nuestros compañeros en nuestros centros educativos y sobre todo con nuestro alumnado. Pero esta película, más allá de hablar sobre la segregación racial, también dejaba entrever muy claramente la gran discriminación por sexo que existía en la época. Y creo que es un asunto que nos conecta con algo de actualidad. Y me van a permitir, lo repito una vez más, este paréntesis. Bien, en ese momento, en Estados Unidos, lo que imperaba era una doctrina judicial que apelaba a separados pero iguales.
Como saben, en las leyes norteamericanas del momento, particularmente en los estados del sur, los negros podían ir en autobús, sí, pero en otro autobús. Podían ir a la escuela, sí, pero a otra escuela. Esta era la doctrina de separados pero iguales. Bien, esta doctrina, afortunadamente, en los años 60, bueno, antes de los años 60, concretamente en 1954, hubo una primera sentencia, la sentencia Brown, que puso fin a la misma. Era una sentencia que tenía que ver con la segregación racial. Aquella sentencia decía lo siguiente: concluimos que en el campo de la enseñanza pública no tiene cabida la doctrina separados por iguales. Un sistema con escuelas segregadas es intrínsecamente desigualitario. Esto decía el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el año 1954. Luego se fueron sucediendo distintas sentencias que fueron, lógicamente, atajando otros problemas de discriminación y, concretamente, el de discriminación por género. En la sentencia, por ejemplo, del año 82, que se refería a una escuela que exclusivamente era de enfermería para mujeres de carácter femenino y que estaba financiada por el Estado. Bien, parece pues que hace muchas décadas esta doctrina de separados por iguales, que en este momento lamentablemente algunos parecen querer rescatar, era o es una doctrina que está proscrita desde el punto de vista de los derechos humanos. Pero, en fin, vamos a retomar el hilo de esta presentación. Y al hilo de esto, efectivamente, los organismos públicos debemos establecer compromisos activos, asumiendo la igualdad como un valor no solo a nivel formal, sino real. Y eso se tiene que traducir en acciones y medidas concretas. Por ello, desde el Ejecutivo de Cantabria expresamos nuestro compromiso con la defensa de las políticas de igualdad, al tiempo que llamamos a la colaboración de la sociedad para potenciar esta reivindicación. En esta tarea imprescindiblemente colectiva, la escuela juega un papel esencial como vehículo que es transmisor de nuevos valores en coigualdad, promotor del cambio social y como espacio imprescindible en el proceso de socialización de niños y niñas. La escuela tampoco es ajena a la preocupación por las nuevas formas de violencia que afloran y que acechan a través de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Una de las tareas más importantes de los poderes públicos es garantizar la calidad de todos los proyectos educativos, incidiendo en una adecuada formación en violencia de género. Es por ello que expresamos nuestra honda preocupación por el repunte que entre la gente joven alcanza la violencia de género y que registra datos que nos alarman, sobre todo de tolerancia hacia este fenómeno. Las políticas de lucha contra la violencia machista son una prioridad y la prevención es, sin duda, la herramienta más valiosa de la que disponemos. Solo hay dos formas o al menos hay dos formas muy claras de hacer efectivas las políticas de igualdad. Una es el empoderamiento de las mujeres y la otra es la capacitación de los profesionales para lograr esa igualdad efectiva. Para ello se requiere la voluntad política del Ejecutivo para seguir apostando por este tipo de formación, por la formación de profesionales que trabajen por y para la igualdad y cuya labor va a ser beneficiosa para toda la sociedad. Como un pequeño ejemplo, he de destacar la implantación del ciclo de grado superior en promoción de la igualdad en el IES María Telo, en los Corrales de Buelna, ya en el curso 16-17, y por tanto ya hemos tenido la primera promoción. A ellos hemos de añadir la potenciación de la figura de los representantes de igualdad en los centros, una figura que nació en 2010, para visibilizar el compromiso de la comunidad educativa con una educación no sexista y que en esta legislatura se ha reforzado su papel y la dedicación a las funciones tan importantes que tiene asignadas. Desde el Ejecutivo Regional y, en concreto, desde la Consejería de Educación, hemos desplegado esta legislatura un amplio abanico de medidas para potenciar la igualdad y prevenir comportamientos y actitudes sexistas y de violencia de género.
destinadas a profundizar sobre todo en las estrategias para el análisis y la resolución de los conflictos, así como en el aprendizaje de la convivencia basado en el respeto a todas las personas. También cabe destacar nuestra apuesta por erradicar los estereotipos de género y la ausencia de referentes femeninos en el ámbito de la ciencia, un hecho que, como todos sabemos, conduce a sesgos involuntarios en la evaluación de los méritos, que hace que pocas mujeres sigan optando a ciertas ramas de la ciencia y que hemos tratado de compensar, fomentando la vocación y el talento científico entre las niñas y las jóvenes. Desde la Consejería de Educación desplegaremos todas las herramientas pedagógicas y recursos prácticos a nuestro alcance para promover esa coeducación y esa convivencia desde la igualdad para que ésta sea real y realmente efectiva. El Gobierno asume su compromiso de esfuerzo y trabajo con el convencimiento de que las medidas adoptadas contribuyan en el futuro a construir una sociedad mejor y más igualitaria, signo inequívoco de identidad de una sociedad democrática y avanzada. Además de mantener nuestra apuesta por trabajar para corregir las desigualdades, ya que, sin duda alguna, son caldo de cultivo para perpetuar la violencia machista. Estos aspectos y otros muchos, como la igualdad desde el punto de vista de la educación física o de la historia, las actividades extraescolares, las enseñanzas artísticas, la formación profesional, por cierto, unas enseñanzas donde aún persisten importantísimos sesgos de género, conforman el panorama en el que se profundizará a lo largo de estos 2 días de Congreso. Os queremos, en nombre de todo el equipo y de la Consejería de Educación, agradecer la asistencia a esta cita y el esfuerzo de reorganización de vuestras tareas docentes que ello conlleva, y esperamos, además, que resulte enriquecedor y que ahonde en vuestra tarea de contribuir a la construcción de un mundo mejor cada día. Los docentes somos un elemento fundamental para la sensibilización, para la prevención, así como para la educación en valores y la transformación social. Por este motivo, me permito alentaros y pediros que continuéis trabajando para la transformación de la realidad social con el objetivo de convertirla en un entorno de respeto y conseguir una sociedad más justa e inclusiva. Y quisiera acabar, antes de decir la fórmula de queda inaugurado este Congreso, pidiendo para el equipo de la Unidad Técnica de Orientación y Atención a la Diversidad, que ha sido el alma y artífices de la organización de este Congreso, un fortísimo aplauso. Se lo merecen por todas las dificultades que han tenido además que hacer frente, algunas de última hora, y dicho eso, queda inaugurado este 12º Congreso Regional. Muchas gracias, señor consejero. Voy a dar unas indicaciones sobre el programa con carácter general y la organización del evento. De acuerdo con el comentario que acaba de hacer el consejero sobre los imprevistos, les voy a decir ya el primero, que es que Marina Subirats, que iba a impartir la conferencia inaugural, no ha podido acudir al Congreso. Nos llamó ayer, a falta de 2 horas, para que cogiera el tren que le iba a traer a Santander, diciendo que había fallecido un familiar muy cercano y que no podía acudir de ninguna manera. Eso supone que la mañana de hoy se va a reorganizar todo el horario de las presentaciones. Tienen ustedes el programa en la carpeta. Solo decirles que Carmen Heredero, que era la que impartía la tercera ponencia, será la que imparta la conferencia inaugural de apertura del Congreso. A partir de ahí seguirá Pilar Mayo, la pausa café. Porque ustedes hagan una idea en borrador, porque estamos reorganizando y vamos a ver cómo queda la mañana, quedaría que Carmen Heredero estará de 9:45 a 11, Pilar Mayo de 11 a 12:30, a las 12:30 tendremos el café y a la 1 la mesa redonda de experiencias de Cantabria. Ese es el borrador de cómo va a quedar la jornada una vez que Marina Subirats no puede estar presente. Les voy a insistir, por favor, en la puntualidad.
El tiempo de las ponencias vamos a ser bastante estricto con él y les vamos a pedir a ustedes también que en las salidas y en las entradas, por favor, sean puntuales. La cafetería del Palacio no va a estar disponible, pero va a estar disponible la caseta de bombas que está en el Duque de Gamazo y la cafetería de Náutica aquí al lado. Entonces, en el momento del café, pues para ser ágiles y cumplir con el programa previsto en las horas que tenemos establecidas. Van a tener que firmar, ya han firmado esta mañana, todas las personas que quieran tener un certificado, firmar ahora por la mañana, que ya han firmado, antes de empezar por la tarde y mañana por la mañana. 3 hojas de firmas que tendrán que pasar. Nuestra intención es entregar los certificados mañana al terminar el evento. Y nada, sin más, pasamos a la primera ponencia de la mañana, que don José Manuel Ruiz Barona, director del CEP de Santander, va a dar paso a la ponente Carmen Heredero. Buenos días. En efecto, vamos a empezar con la conferencia inaugural del Congreso a cargo de Carmen Heredero de Pedro. En primer lugar, Carmen, agradecerte la presencia en Santander, el esfuerzo de haber venido a compartir esta jornada con nosotros y con nosotras y también el hecho de que hayas tenido que afrontar este cambio de última hora que hace que tengas que dar la conferencia inaugural a una hora distinta de la inicialmente prevista. Bueno, voy a presentar brevemente a Carmen Heredero, a la que muy probablemente pues, muchos y muchas de vosotros conoceréis. Carmen ha sido durante años maestra en distintas etapas educativas, en primaria, en secundaria. También ha impartido másteres en las universidades autónomas y del País Vasco. Bueno, cambiamos entonces al inalámbrico. Bien, decíamos que Carmen ha sido docente en varias etapas educativas. Ha sido durante años secretaria de la Mujer de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras y miembro del movimiento feminista durante toda su vida profesional. Carmen, tanto en el tiempo que ha estado en las aulas como en el tiempo que ha estado directamente implicada en el trabajo sindical, ha tenido como empeño principal promover las prácticas coeducadoras en los centros educativos. Y esa labor la ha hecho tanto desde la formación del profesorado como a través de la edición de materiales didácticos y también con la publicación de su abundante obra. Me voy a permitir citar algunos de los títulos de las producciones de Carmen Heredero a lo largo de estos años porque nos van a dar una idea certera de cuál ha sido su trabajo. Carmen publicó en el año 2000 Claves coeducativas. Más adelante, los libros Mujeres, Unidad y Diversidad, un debate sobre la identidad de género, Coeducar desde los afectos, Incorporamos el lila al currículo educativo, las mujeres también cuentan, Aportaciones de las mujeres a las matemáticas, Aportaciones de las mujeres a la lengua y literatura, Castellanas y Género y coeducación. Sin duda estos títulos pues, nos dan una idea de su trayectoria y de la naturaleza del trabajo que ella ha desarrollado estos años. Carmen es doctora en Filología
y en su tesis doctoral pues, ha plasmado su trabajo y su investigación a lo largo de estos años sobre el sistema educativo, sobre la coeducación, sobre el sexismo en el uso del lenguaje y todo ello desde la perspectiva del análisis crítico del discurso, desde la que va a abordar hoy su conferencia con nosotros. Esa tesis doctoral se tituló El aprendizaje del género, reproducción y transformación de las relaciones de género en el discurso educativo. Sin más, Carmen, y agradeciéndote de nuevo tu presencia, pues tienes la palabra para esta primera conferencia. Gracias, Carmen. Sí. ¿Cojo este? ¿Este está bien? Sí, ¿verdad? Este sí que funciona. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Es un grandísimo honor, quizá excesivo, porque esta responsabilidad sobrevenida, ¿no?, de hacer la conferencia inaugural impone un poquito. En todo caso, quiero que entendáis, permitidme el tuteo, porque creo que estoy... ¿Mejor este? Sí. ¿Así? Entonces apagamos este otro. ¿Así? ¿Así va? No sé cómo... Sí. Con este... Ah, así entonces. Bueno, sigo así hasta que me digan lo contrario. Bueno, decía que realmente creo que se llamará conferencia inaugural porque es la primera. No tanto por la cualidad de inaugural, porque yo no tenía preparada tal cosa, ¿no?, sino una explicación, un análisis, ¿no?, de la enseñanza, como figura en el título de esta ponencia, la enseñanza de la lengua y la literatura, análisis crítico y propuestas desde una perspectiva coeducativa. En todo caso, lamentando muchísimo la ausencia de Marina Subirats, que es, me atrevo a decir que el referente fundamental, ¿no?, para quienes hemos hablado de coeducación, defendido la coeducación y reflexionado sobre el sistema educativo y cómo se educan a chicos y chicas, el referente creo que fundamental en este país. Entonces es una gran ausencia que desde luego en ningún caso me atrevo a pensar que puedo sustituir para nada. Solamente para no empezar ya directamente con mi ponencia, en concreto sobre la lengua y la literatura, decir unas cuantas frases de inicio, ¿no?, de un poquito del marco social, más bien, ¿no?, en el que nos situamos, aunque yo creo que el vídeo que nos han puesto al principio y las propias palabras del consejero creo que ya apuntan bastante de ese marco, ¿no?, de ese marco en el que nos vamos a mover estos días. Yo creo que el vídeo reflejaba muy bien el retraso social de las mujeres en nuestro país. Creo que llevamos muchos años de retraso en relación con los hombres, ¿no? Yo creo que en estos momentos eso está superado, han pasado muchos años y eso está superado, lo que hemos visto directamente en el vídeo, pero reminiscencias quedan. Yo creo que todos y todas somos conscientes de una situación discriminada de las mujeres en nuestro país y también en la educación. Y eso que la educación es el marco, si queréis, más amable para las mujeres, desde luego mucho más que el mercado laboral, por ejemplo, donde se nos relega y las tasas de paro son mayores y las tasas de empleo menores que las de los hombres, etcétera. El sistema educativo es un ámbito más amable para las mujeres, pero aún así hay una discriminación palpable. Es un consenso, forma parte del consenso social, creo, mayoritario hoy, a pesar de algunos exabruptos que oímos últimamente por ahí, pero yo creo que forma parte del consenso social mayoritario el hecho de que hay una desigualdad entre los sexos, el hecho de que la educación tiene que intentar superar, fomentar la igualdad entre los sexos. Está en nuestras leyes educativas desde la LOCSE hasta acá, en todas ellas. Otra cosa es si esas declaraciones de principios o de fines, como se plantea en nuestra actual ley educativa, la LOE, ¿no?, si esas declaraciones
grandes declaraciones de intenciones, luego se reflejan en la práctica cotidiana de los centros. Yo creo que hay una gran distancia, desgraciadamente. Y yo creo que eso es pues un reto fundamental para todos y todas las que estamos aquí, para las administraciones educativas, para los docentes, en general para toda la comunidad educativa. Hacer que esas declaraciones de principios tengan una plasmación concreta, porque si no, pues el papel lo aguanta todo, que se dice, ¿no? El papel lo aguanta todo, pero los avances en la realidad pues necesitan de políticas concretas en la realidad, reales también, ¿no? Quiero decir que la defensa de la coeducación no es solamente algo que vaya en beneficio de las chicas y de las mujeres. La defensa de la coeducación va en pro de una vida mejor para chicas, para chicos y para el conjunto de la sociedad. Yo creo que la discriminación que sufrimos las mujeres en el ámbito educativo se refleja en unos determinados aspectos: ausencia de las mujeres en los libros de texto, ausencia de las aportaciones de las mujeres en general en todas las ramas del saber, muchos elementos más. El sistema educativo no nos prepara de la misma manera que a los chicos para competir después en el mercado laboral, porque nos sigue encaminando a profesiones estereotipadas que tienen menor valor social. Es decir, no hay una igualdad, ¿no?, en este caso, y los chicos salen mejor preparados para el mercado laboral que las chicas, eso es real. Pero yo creo que los chicos tienen una gran discriminación también en la escuela, es decir, un gran problema, y es que la escuela sigue reforzando los estereotipos de género masculinos también, y se sigue fomentando cuestiones como el valor, la masculinidad, la hombría, ese tipo de cosas, el no hablar de los sentimientos. Todo eso que también desde la escuela se reproduce en el caso de los chicos, creo que es un gran problema para los chicos. O sea, que cuando hablamos de coeducación y hablamos entonces de una educación igualitaria para chicos y chicas, estamos planteándonos beneficiar a los chicos y a las chicas. La coeducación no es solo una defensa de las chicas, ni muchísimo menos. La educación va en beneficio de ambos géneros, en beneficio de todos, en beneficio de la sociedad. Yo creo que si esto puede servir de conferencia inaugural, hasta aquí llego, ¿eh? Creo que ya quiero empezar ya a hablar en concreto de la enseñanza de la lengua y la literatura. Bueno, ¿esto funciona? Vamos a ver. Sí, pasa. En el lenguaje, no cabe ninguna duda, lo aprendemos todos y todas desde que nacemos. Es decir, que no es solo la escuela y no es solo las clases de lengua y literatura las que enseñan lenguaje a las personas, ¿no? Aprendemos desde que nacemos. Por eso quiero empezar con algunos elementos, algunos rasgos del lenguaje, del discurso, en relación con el sexismo, en relación con un trato diferente a chicos y chicas, que están en nuestro lenguaje y que, por tanto, aprendemos desde el mismo momento de nacer, antes de llegar a la escuela y antes de llegar a las clases de lengua y literatura. Voy a hacer un poquito un repaso rápido porque creo que estamos todos y todas más o menos en ello, pero en todo caso para situarnos, ¿no?, en de qué estamos hablando. Por un lado, hay un aspecto que creo que resulta el más controvertido de todos cuando hablamos del sexismo en el lenguaje. Es esa idea de que nuestra lengua castellana, el masculino tiene una doble función, como masculino y como genérico, es decir, globalizador. Es decir, que sirve para nombrar a grupos mixtos, cuando se trata de ambos sexos, ¿no? Ese es un tema muy debatido, muy discutido, cada poco tiempo resurge, ¿no?, en nuestra sociedad, que supone un problema, ¿no?, para la visibilización de las mujeres. Algunos aspectos de esta doble función del masculino que se conoce como género
no marcado frente al femenino, que es el género marcado y que solamente sirve para nombrar, en el caso de las personas, a las que tienen sexo femenino, ¿no? Algunos elementos, algunos aspectos de esa función del masculino lo tenemos en el pronombre, en algunos pronombres como uno. Si esto no se dirige al uno, que está marcado ahí, no iré. No sé cómo. Claro, es que tendría que tener un. Sí, pues mira, ha salido bien. Bueno, los pronombres, algunos pronombres, esos que hemos señalado ahí, uno, nadie, alguien, se utilizan en masculino. El caso de uno, ahí tenéis un ejemplo concreto de tantos, ¿no?, que hay. Dos nos debaten si uno no quiere. Ese uno, está claro que esos dos pueden ser un hombre o una mujer, ¿no?, masculino o femenino. Si fueran dos mujeres, seguramente sí se podría decir una, pero aunque sea un grupo, si es un grupo mixto, aunque haya, siempre que haya un hombre, ya el pronombre hablaremos de uno, ¿no? Ese es un rasgo. Lo mismo pasa con alguien o nadie. Nadie y alguien no tienen género, ¿no?, en sí mismos, pero la concordancia sí la hacen en masculino. Por ejemplo, nadie es tonto, no decimos nadie es tonta, ¿no?, si estamos refiriéndonos de manera generalizada. Lo mismo pasa con alguien. ¿Quieres ir para atrás? Ahí en la luna, no. Tienes que dar, no. Es que, claro, como no se ve, no, más atrás. Lo vamos a tener difícil. Vamos a repasar todas las diapositivas para llegar. Es que necesitaríamos tener un láser, ¿no?, para señalando más atrás. Ay, este es el final. No, este es el principio, ya no lo sé. Yo no sé por qué. Es que, en fin, los técnicos de aquí. Vale. Bueno, otro aspecto es el de la concordancia en masculino, ¿no? A ver si puedes. Ahí, ahora. Nos lo han arreglado. Gracias. Bueno, la concordancia en masculino. Aquí tenemos otro ejemplo concreto, ¿no? Chicos y chicas, estamos hablando de ambos sexos y, sin embargo, juntos o separados. Es decir, que a la hora de hablar de ellos y ellas a la vez, ¿no?, utilizamos el masculino. Otro elemento de la invisibilización de las mujeres. Ahora estoy simplemente describiendo nuestra lengua, no estoy dando propuestas alternativas. Simplemente estoy describiendo de qué manera hablamos para que nos demos cuenta de qué estamos hablando, ¿no? Es decir, de qué significa cuando decimos que la ausencia de las mujeres, ¿no?, o la discriminación de las mujeres en el lenguaje. Bueno, pues este tipo de cosas, ¿no? Las mujeres no aparecen. Ahora tienes que dirigir. Que es que son ellos, claro. Si vamos ahí, eso, ahí, volvemos atrás. Muy bien. Otro aspecto de esta función del masculino como genérico lo tenemos en masculino genérico, ahí bien. Por ejemplo, una noticia muy reciente de la semana pasada o de hace 2 semanas, ¿no?, la revuelta de la España vaciada. Que seamos pocos no significa que tengamos que vivir peor. Bueno, pocos y pocas, ¿no? En esa España vaciada también hay mujeres. No sé en qué proporción, pero bueno, por lo menos pongamos que en la misma que hombres. Estamos ausentes de nuevo en el discurso. Pasamos para atrás, por favor, con el abanico, ahí. El vocablo hombre. Yo creo que en este caso, cada vez esta palabra, hombre, está perdiendo más ese significado generalizador. Creo que cada vez la está perdiendo más. De todos modos, creo que si vemos textos filosóficos, por ejemplo, ahí para nada encontraremos, en muy pocas ocasiones encontraremos la palabra persona para referirse a las personas. Y casi siempre, desgraciadamente, yo creo que los textos filosóficos abundan en la utilización de esta palabra hombre con la idea generalizada de hombres y mujeres. En este título creo que es claro, ¿no? Vamos, espero, ¿no?, que el Mónica Salomone, que es la autora del artículo en este caso, no esté hablando solamente de hombres, de varones,
me imagino que se refiere a varones y a mujeres, pero, insisto, esta palabra hombre se utiliza como generalizador para incluir a las mujeres en múltiples ocasiones. Creo que, insisto, que este tema cada vez está perdiendo más ese sentido generalizador. El tema de las profesiones, si pinchamos en las profesiones, bien, yo creo que aquí no tiene ninguna razón de ser ese empecinamiento de la Real Academia en no aplicar el femenino a las profesiones en que ahora sí hay mujeres. Esto está claro que tiene es el más claro elemento, aspecto de modificación social. O sea, las mujeres, cuando no estábamos en las profesiones en general, porque estábamos exclusivamente en el ámbito doméstico, pues tenía sentido que el médico fuera médico, ¿no? Pero en estos momentos que hay más médicas que médicos, ya sabemos que en las facultades de medicina hay más mujeres que hombres, pues ¿por qué no vamos a hablar de médica? ¿Por qué no vamos a hablar de jueza? ¿Por qué no vamos a poner en femenino esas profesiones cuando ya sí están ocupadas por mujeres? La Real Academia, sin embargo, insiste en que no, pero creo que no tiene ningún sentido, porque aplicando las reglas gramaticales en cuanto al género, pues perfectamente no tiene por qué violentarse para nada la gramática, ¿no? Aquí he sacado un textito corto de la Fundeu, ya sabes que es una fundación para la defensa del idioma, ¿no? Y que sigue muy mucho las recomendaciones de la Real Academia, pero bueno, se cuestiona también la Fundeu, ¿no? Incluso dice, ¿por qué una mujer puede ser labradora? Que eso sí que lo admite la Academia, pero no abogada. No tiene ningún sentido. Dice, ¿cómo vamos a explicar a un extranjero que hay unos nombres, unas profesiones que sí que los utilizamos en femenino y otras no? No tiene ningún sentido. Y luego ya admite, claro, que depende del uso y que el uso es el que va haciendo modificar estas cosas, evidentemente. Esta idea de que el uso puede modificar el lenguaje, creo que la Real Academia Española de la Lengua debería grabárselo con fuego, porque es que es una realidad absolutamente palpable, ¿no? Desde luego, si no fuera así, seguiríamos hablando en latín en este país, y no es el caso. Vamos para atrás, por favor. En el zapatito. Bueno, en el léxico, esto un poquito, algunos aspectos en relación con lo que titulaba arriba la doble función del masculino como masculino y como genérico. En cuanto al léxico, algunas palabras que tienen un tratamiento asimétrico, ¿no? Por ejemplo, señor, señora, señorita. Señorita quiere decir una cosa en concreto, ¿no? Es decir, pues la mujer que no está casada frente a señora, que es la que sí que lo está, pero sin embargo señor y señorito no significa eso. Señor sí, significa los hombres en general, ¿no? Tanto si están casados como si no, pero señorito no es el hombre soltero. Señorito ya sabemos que tiene esa connotación de alguien, es un poco despectivo quizá, ¿no? Lo utilizamos quizá en el sentido despectivo, pero en fin, no es la connotación de hombre soltero. Ese es un tratamiento asimétrico. Por ejemplo, no es lo mismo tampoco hablar de un cualquiera que de una cualquiera. Yo creo que ese cualquiera tiene un sentido despectivo en ambos casos, pero es un desprecio diferente, ¿no? Un cualquiera es como un don nadie, ¿no? Alguien que económicamente no tiene, en fin, no está bien situado, mientras que una cualquiera es otra cosa, ¿no? Existen vacíos léxicos. Yo no sé por qué aparece ese circulito con el cero ahí. Ahí no aparece, entonces no he dicho nada, perdón. En esta pantalla sí me aparece. Vacíos léxicos como hombría, caballerosidad, que no tienen un correlato femenino y que yo creo que precisamente nuestra incorporación, ¿no? La de las mujeres cada vez a más ámbitos públicos, pues va poniendo en cuestión precisamente esos términos, ¿no? O, por ejemplo, hombre de Estado. Yo creo que buscando en Internet, en Google, ¿no? He puesto en alguna ocasión mujer de Estado y sí que aparece ya ese término mujer de Estado. Aparecen bastantes entradas porque, claro, hay muchas mujeres, ¿no? que son presidentas de gobiernos. Entonces, ya sí aparece el término mujer de Estado. Hasta hace mucho no existía. Luego, una atribución estereotipada de rasgos según el sexo. Por ejemplo, rica o rico, graciosa, gracioso.
se dice de las mujeres, de las niñas y, en el caso del masculino, de los niños pequeños, pero de los adultos, varones, no se dice para nada esos términos. O sea, hay una asimetría total. Y por último, pasamos. No, he ido para atrás. El discurso. Hemos hablado, ¿veis?, de cuestiones más bien gramaticales, del léxico, de la semántica concreta, de la utilización del léxico en nuestro discurso, en nuestro lenguaje, y ahora vamos a pasar a algo más amplio, ¿no?, que es el discurso en su conjunto. Bueno, en el discurso se categoriza a hombres y mujeres de forma diferente. Si pinchamos en el discurso, bien. Hay un ejemplo concreto que trabajé mirando... Bueno, algo que podía mirar así rápidamente durante los meses de enero y febrero de 2009, hace un poquito de tiempo, pero creo que la situación se mantiene en bastante los mismos términos. Estuve mirando los titulares de una página que venía en El País de obituarios, que, por cierto, yo ahora, como no leo ya El País en papel, lo leo en digital, no sé si lo mantiene o no, porque no voy a buscar en la página de obituarios, pero en esos meses de ese año, estas son de esos 2 meses, que pues 2 meses a 30 periódicos al mes, 60, ¿no?, por ejemplo, páginas de obituarios, solamente 16 se referían a mujeres, el resto eran hombres. En algunos casos había 2 obituarios en la página, o sea que de más de 60 personas se habló en esos 2 meses. Bueno, solamente 16 aparecían mujeres. Bueno, tiene una explicación, claro, y es que las mujeres son menos públicas que los hombres, ¿no? Es decir, que la consideración social pública la tienen los hombres y, por tanto, salen más hombres que mujeres, que ya es un dato a tener en cuenta. Pero bueno, si pasamos de ese dato, nos fijamos en cómo se titulaba a las mujeres. Fijaros que en las que están en rojo, ¿se ven ahí bien en rojo? Bueno, las que están en negro, bueno, son asépticas, ¿no? Yolanda Ruano, especialista en Max Weber, no dice más, podría decirse exactamente lo mismo si fuera un hombre. Pero fijaos las que están en rojo. Betty Freeman, una mujer creativa. En el caso de un hombre no se le pondría un hombre creativo, se diría directamente un creativo. En el caso de mujer se sienten obligados a poner al lado mujer creativa. Mujer, ¿no? Cosge van Bruggen, artista, redefinió con su marido la relación con el hombre. Kay Joe, leyenda del baloncesto femenino. Insisto, si hubiera sido un hombre, se quedaría simplemente en leyenda del baloncesto. Marguerite Reuter, la última de la dinastía familiar, vinculación también con la familia. Bueno, no sigo, pero en todos los casos, o en casi todos, en la mitad de los casos en que aparecen ahí, hay una obligada referencia con los hombres, obligada referencia a poner el sexo de esa persona, es decir, es un tratamiento, de nuevo, en el discurso, un tratamiento claramente asimétrico en relación con los hombres. Vamos para atrás. No, hay que darle ahí. Bien. Bueno, esto es un repaso rápido sobre el lenguaje que ya llevamos a la escuela, que ya llevamos al sistema educativo cuando llegamos, ¿no? Es decir, que esto es nuestro lenguaje general. Esto es, cuando hablamos de sexismo en el lenguaje, nos referimos a estas cosas. He hecho una selección, seguramente hay muchos más aspectos de los que se podría hablar. Pasamos de diapositiva, ahora ya sí puede estar ahí. Bueno, ¿qué consecuencias tiene esto? ¿Qué consecuencias tiene? Pues, por un lado, ambigüedad en la comunicación. Ahí hay un ejemplo que podemos todos y todas pensar, intentar interpretar a qué se refiere, ¿no? Los jóvenes españoles desconocen la mili 10 años después de su desaparición. Podemos pensar, ¿se refiere a todos los jóvenes, chicos y chicas, ese masculino? ¿Se refiere solo a los chicos, puesto que en este país solo hacían servicio militar los chicos? ¿Realmente quién desconoce la mili 10 años después? Ellas pueden desconocerla en todos los casos, ¿no? Porque no han ido nunca, la desconocen. Pero ¿el artículo se refiere a ellos, solamente a los chicos? ¿Se refiere también a las chicas?
Bueno, pues esto es una ambigüedad que no nos resuelve después el artículo. No he sacado toda la noticia porque no era necesario. Toda la noticia está redactada en masculino y no sabemos si ese jóvenes, es un tema, digo, que es muy lógico, ¿no?, que nos hagamos ese cuestionamiento, porque, insisto, porque la mili solamente iban los chicos, ¿no?, en este país. Entonces, ambigüedad en la comunicación. Fijaos que cuando quienes se oponen a la utilización del masculino y el femenino, del doblete que llamamos, ¿no?, nos dicen que es que la economía del lenguaje eso no lo aguanta, ¿no? Porque una de las máximas del lenguaje, de las lenguas naturales, es precisamente esa de la economía, ¿no? Es decir, de no decir más palabras de las que son necesarias. Bien, pero hay otra máxima de la misma importancia que la de la economía, que es la de la claridad. Es la máxima de la claridad, es decir, tienes que ser claro en tu comunicación. Bueno, pues el lenguaje en este caso no es claro. Si solamente se utiliza ahí el masculino como genérico, no estamos incumpliendo la máxima de claridad. Y bueno, pues creo que estando de acuerdo con que hay que decir lo necesario y solo lo necesario, es decir, con la máxima de la economía, creo que también estoy de acuerdo, o creo que es importante la máxima de la claridad, con lo cual habrá que tenerlo en cuenta, ¿no? No podemos simplemente hablar del masculino permanentemente, evitando ser claros. Otra consecuencia, ¿pasas? Otra consecuencia, ¿ya no pasa? Ahora, la ocultación de las mujeres, lo que llamamos androcentrismo, ¿no? Es decir, es la presencia insistente de los hombres. Aquí hay una noticia que la he cogido porque es significativo, ¿no? En un ámbito como el de la sanidad, que es mayoritariamente femenino, pues el titular de esa noticia es: la brecha salarial entre los trabajadores del SAS y los de la sanidad vasca puede llegar a media nómina. Bueno, los trabajadores. Bueno, es que en la sanidad hay fundamentalmente trabajadoras. O sea, que hay una ocultación de las mujeres. Menos mal que en la foto se ven algunas mujeres, pero desde luego en lo que es el titular está ocultando la existencia de mujeres también, y ya digo, y fundamentalmente mujeres en la sanidad española, ¿no? Le cuesta. Ahora, discriminación de las mujeres. Esta es otra consecuencia. Antes hablaba de ocultación, ahora discriminación. Este es un texto curioso que saqué de un libro de texto de segundo de bachillerato. Esa edición de la que le saqué era de 2007, creo. En la actual de esta editorial no aparece este texto. Bueno, no tengo nada ni contra el texto, ni contra esa editorial, ni contra el autor, mucho menos del que se saca este fragmento, para nada. Simplemente lo utilizo como ejemplo para que veamos, porque hay muchos más ejemplos de este tipo, claro, para que veamos cómo se puede discriminar a las mujeres. Yo creo que es un texto muy interesante. Es un fragmento que aparece así, tal cual, ¿no?, en un libro de texto. Ella le explicó, acto seguido, que su marido pertenecía al Alto Estado Mayor Conjunto de la OTAN. En aquellos momentos estaba en Washington participando en una reunión en la que tal vez se decidiera el futuro de Europa. De resultas de aquellas reuniones se desplazaban por el mapamundi divisiones acorazadas y buques de guerra. Ella había aprovechado la ocasión para hacer una escapada. Me chifla Venecia. ¿Lleva usted aquí muchos días? Varios meses, respondió él. He perdido la cuenta. Para ser una persona que aborrece la vida sedentaria no está mal. ¿Y a qué dedica su tiempo, señor Fábregas? ¿A qué dedica su tiempo, señor Fábregas? A ver vídeos. Bueno, fijaos en las partes que he puesto de otro color, que no sé si se ve bien ahí, ¿no? Bueno, su marido pertenecía al Alto Estado Mayor Conjunto de la OTAN, es decir, es un cargo, una profesión, desde luego muy importante, Ella estaba ahí, había hecho una escapada, ya que iba con su marido. Ella, por supuesto, no tiene profesión, no tiene tareas que hacer y acompaña a su marido, hace una escapada. Fijaros la gran diferencia de atribución a él y a ella. A ella le ponen este verbo me chifla Venecia, que evidentemente es un verbo, pues, en fin, coloquial, muy del estereotipo femenino, ¿no? Me chifla Venecia. Él
Tiene nombre, señor Fábregas. De ella no sabemos ni siquiera el nombre. Bueno, esto, que es un discurso que es muy, en fin, muy normal, muy repetido, ocurre, es así, ¿no? Se da permanentemente, ¿no? Bueno, pues esta es una discriminación clarísimamente de las mujeres, una atribución estereotipada de rasgos y una minorización de las mujeres clarísimamente. Estas son las consecuencias, digo, de esos rasgos que antes veíamos de nuestro lenguaje. Ahora ya pasamos a la clase, a la asignatura de lengua y literatura. Y quiero empezar por esta idea del poder hegemónico del sistema educativo. Lo que es importante estudiar, saber, está en la escuela, está en el sistema educativo. Lo que no, no. Es decir, que las tareas domésticas no son importantes, no se estudian en general. Los trabajos de cuidados que fundamentalmente hacemos las mujeres y que nos están asignados. Lo que se estudia es lo importante, insisto, el ámbito de lo público, el ámbito adjudicado fundamentalmente a los hombres. Y el sistema educativo, ese poder hegemónico, estoy refiriéndome precisamente a ese valor, ¿no?, añadido que le da el sistema educativo. Si está sancionado por el sistema educativo es que es importante. Vamos a partir de ahí, o sea que ese lenguaje que hemos visto, que es el lenguaje social en general, que luego vamos a ver que se repite en nuestras clases de lengua y literatura, estamos reforzando precisamente con ese poder hegemónico que tiene la institución escolar, estamos reforzando ese sexismo en el lenguaje, esa ocultación de las mujeres, esa discriminación de las mujeres. No pases todavía, espera. En el currículo básico estatal, ¿no?, existía en el Real Decreto de Enseñanzas Medias de Secundaria de 29 de diciembre de 2006, es decir, después de la aprobación de la LOE, decía, en cuanto a la competencia en comunicación lingüística, decía: el lenguaje como herramienta de comprensión y representación de la realidad debe ser instrumento para la igualdad, la construcción de relaciones iguales entre hombres y mujeres, la eliminación de estereotipos y expresiones sexistas. Eso aparecía como principio general dentro de la competencia lingüística, insisto, en el currículo básico de diciembre del 2006. Pero viene la LOMCE, y la LOMCE no es solo lo que dice estrictamente la ley, que modifica la LOE. No es solamente eso, es que en los desarrollos posteriores también se ve tiene ese reflejo de las críticas que le hicimos a la LOMCE porque quitaba importancia precisamente al trabajo en igualdad entre los sexos. Y lo que hace el Real Decreto de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de la educación secundaria obligatoria del bachillerato, el que establece la LOMCE, lo que hace es quitar ese párrafo que os he leído, donde he puesto ahí la cruz encima. Ya en la competencia lingüística ya no aparece esa necesidad de que el lenguaje sea un instrumento para la igualdad, fruto, insisto, de lo que la propia LOMCE estaba expresando en su redactado. Otro aspecto del que quiero hablar muy rápidamente es el profesorado, sus discursos y actitudes. Bueno, el hecho de estar aquí, vosotros y vosotras, creo que es un indicativo claro de interés por la coeducación y de interés por aprender y por practicar después la coeducación y seguramente por reforzar lo que ya estáis haciendo en clase. Por supuesto, entonces no voy a hablar de todo el profesorado, que evidentemente no conozco, y quiero decir simplemente que la mayoría del profesorado, la mayoría por los estudios que yo he hecho y por los que han hecho otras fuentes a las que también me remito, ¿no?, la mayoría del profesorado cree que hay una desigualdad entre los sexos, cree que la escuela tiene que ayudar a combatirla, pero esa mayoría del profesorado no se implica después en hacerlo. Se queda en el discurso que acabo de decir, ¿no? No hay una implicación. En ocasiones es, por un interés insuficiente por cambiar las cosas. En ocasiones es por falta de medios, por falta de formación, por falta de sensibilización. Las razones pueden ser muchas, pero desgraciadamente el profesorado que tiene una implicación activa en la coeducación
en los centros es minoritario. Creo que, bueno, las palabras del consejero hace un momento en la idea de que este Gobierno se va a empeñar en esa formación y en dar instrumentos, me parece estupendo. Creo que esto es lo que hay que exigir a todas las administraciones educativas. Bueno, podemos pasar. No sé cómo vamos de hora. ¿Bien? ¿Vamos bien? Bueno, pues venga. El otro elemento en el que, bueno, me voy a extender un poquito más porque, claro, los currículos, el currículo básico, ¿no? Luego las comunidades autónomas hacen su currículo también concreto, ¿no? Más concreto. Pero la verdad es que no concretan demasiado para el caso de esta asignatura de lengua y literatura. Yo he revisado el currículum de la Comunidad de Madrid, que sí que dice algo más concreto, a peor. Desgraciadamente, quiero decir que si lo hubiera dejado en lo general del currículo básico, pues habría acertado. Pero bueno, en la Comunidad de Cantabria, que he estado mirando pues para preparar esto de hoy, no concreta mucho más allá. Es decir, que se queda más bien en lo que dice el currículum oficial, el currículum básico, me refiero al estatal. Bueno, en todo caso, eso del currículum no podemos decir más, pero quien sí concreta realmente los currículos oficiales son los libros de texto. Y yo creo que hoy por hoy los libros de texto son, pues, en fin, los utilizamos sí o sí, prácticamente, ¿no? Yo creo que hay muy poco porcentaje de profesorado que el libro de texto lo tiene simplemente como uno más de consulta. Yo creo que la mayor parte del profesorado trabaja con un libro de texto, con una editorial concreta, es decir, los chicos y chicas, alumnos y alumnas tienen su libro de texto. En muchos casos, incluso familias menos situadas, peor situadas socialmente, pues a lo mejor es el único libro o los únicos libros que aparecen en su casa, los libros de texto. Es decir, que el libro de texto es para alumnos y alumnas un material vital, fundamental. Así que nos revisemos los libros de texto, que les critiquemos, que nos demos cuenta de lo que dicen y de los problemas que tienen, creo que es muy importante. Por eso, bueno, además ahí están escritos, ahí están palpables, los podemos ver, con lo cual es muy fácil el análisis de todos los elementos del sistema educativo, pues el más fácil quizá para analizar es este de los libros de texto y es un poco lo que voy a hacer ahora, ¿no? La legitimidad de su discurso viene dado pues porque son los que concentran realmente el saber y de hecho pues ya oímos muchas veces a niños y niñas decir es que eso viene en mi libro y como viene en mi libro pues es que es así, no hay más discusión, es decir que la legitimidad del discurso de los libros de texto parece todavía hoy algo clave. Bueno, en los libros de texto yo he analizado y os animo a que analicéis, precisamente para poder decir este libro sí o este libro no, que analicéis este tipo de cosas. El grado de inclusión de las mujeres, el tratamiento de la agentividad en relación con los sexos, es decir, el papel de agente, ¿quién lo tiene? Hombres, mujeres. Las atribuciones que se otorgan a varones y mujeres, qué se dice de ellos y de ellas, ¿no? ¿Qué se les atribuye? El concepto de género gramatical, ¿cómo se explica? La historia de la literatura que se ofrece y la existencia o no de reflexiones en relación con el sexismo en el lenguaje. Estos aspectos son los que yo he trabajado en los libros de texto y, bueno, y un poquito de todo ello voy a deciros ahora algunas cosas con la idea más bien de ejemplificar, ¿no?, los problemas que tienen los libros de texto todavía hoy, todavía a estas alturas de siglo, después de que llevamos criticando los libros de texto muchos años, todavía hoy. Y ya digo, os animo a que lo reviséis para ver. A veces a lo mejor no tenemos otro libro que elegir, porque son todos por el estilo, desgraciadamente. Pero bueno, al menos para combatirlos en clase. Es decir, que cuando veamos este tipo de cosas problemáticas en un libro de texto, como profesores, profesoras, podamos hacer una reflexión sobre ello y cuestionarlo y ayudar a chicos y chicas a entender otras cosas. A veces a mí no me importa tanto un mal libro de texto en este sentido si el profesor o profesora sabe sacarle partido, que puede ser muy interesante en muchas ocasiones. Pasamos. Bueno, por un lado, ¿qué es lo que me he encontrado en libros de texto? Que he revisado
Bueno, ahí tenéis, por ejemplo, esta primera tabla, este primer gráfico, que presenta ediciones de 2000 a 2007, que yo tenía analizado de hace más tiempo, y ediciones de 2015 a 2017, que las he revisado en los últimos días, también para preparar esta conferencia. Bueno, por eso tenéis ahí las dobles columnas, ¿no? En las ediciones en azul, azul se ve, ¿no? Sí. Las ediciones de 2000 a 2007, fijaros, en las imágenes, un recorrido por las imágenes de los libros de texto. Bueno, no he dicho primero que lo que vemos es que se oculta a lo femenino y a las mujeres. Fijaros los porcentajes, hemos mejorado un poquito. Fijaros que en las columnas azules son más bajas las de varones, la de varones es más alta en las ediciones anteriores y ahora ha bajado más. Por el contrario, ha subido un poquito más el porcentaje de mujeres que aparecen en las imágenes, y en el caso de grupos también suben los grupos. Los grupos me refiero a grupos mixtos, donde hay hombres y mujeres. O sea que hemos mejorado un poquito en la aparición de mujeres en las imágenes de los libros de texto. De todos modos, las diferencias siguen siendo claras. Los hombres ahora están en los libros que yo he revisado, ya digo, de ediciones últimas, ¿no? En un 48,27% los varones frente a un 23,28% las mujeres. En los grupos mixtos, un 28,35%. O sea que todavía hay una clara presencia de varones y una clara, no ausencia, pero sí mucho menor presencia de mujeres. Otra cosa, por ejemplo, antes hemos visto la utilización de esa palabreja hombre, ¿no? Bueno, pues este es un texto sacado de un libro de estos de últimas ediciones. Ya veis que el hombre puede conservar un reducto de libertad espiritual, de independencia mental, incluso en aquellos crueles estados de tensión psíquica. Bueno, este es un texto de Viktor Frankl, el hombre no veo bien, en busca de sentido, Herder. Bueno, es un texto muy filosófico también, ¿no? Bien, quizá no fuesen muchos, pero esos pocos hombres, hombre, es decir, que está hablando de hombres y mujeres. Este es un hombre que estuvo en un campo de concentración y habla después de esa horrible experiencia. Pero en campos de concentración también estuvieron las mujeres. O sea que, bueno, esa utilización de hombre que antes vimos en la escuela, en los libros de texto, este es un ejemplo concreto de muchos más, por supuesto. Y otro ejemplo es el de uno. Lo mismo, he sacado un textito, un trocito pequeño de un textito también de un libro actual en la misma utilización de ese pronombre uno que, bueno, pues que luego ves al final quién ha escrito, quién es el autor del texto y es un hombre. Pero en ocasiones no tienes por qué saber el autor, simplemente se ponen textos como para ejercicios lingüísticos, ¿no? Ese uno está hablando en general, de manera genérica, de persona, una persona, pero es la utilización del pronombre uno. Seguimos con ocultación de lo femenino y las mujeres, y ahí tenemos protagonistas de los fragmentos narrativos. He cogido solamente los fragmentos narrativos, claro, porque son los que podemos encontrar protagonistas, ¿no? En el caso de la poesía, pues no es lo mismo, o en el caso del ensayo, podemos encontrar genéricos masculinos, como he señalado ya, pero en el caso de los fragmentos narrativos que aparecen en los libros, sí podemos ver eso. ¿Quién es el protagonista? Bueno, pues ahí tenemos también comparado las ediciones de 2000 a 2007 que había trabajado antes con ediciones actuales. Fijaros que en el caso de los varones, en este caso sube, o sea que no nos hagamos muchas ilusiones con lo de las imágenes de antes, no nos hagamos muchas ilusiones. Los protagonistas masculinos ahora en las ediciones que he revisado últimas son más que antes, que en las ediciones anteriores. Las protagonistas femeninas son menos que antes. Y en el caso de grupos o no especificado, que no se puede descifrar quién es el protagonista, bueno, pues esos son esos otros porcentajes de las últimas dos columnas. Pero ya veis que
que no nos podemos hacer demasiadas ilusiones con que los libros de texto hayan avanzado algo en el sexismo. Hay algunos aspectos, o en el no sexismo, algunos aspectos en que sí, pero desgraciadamente ni mucho menos son la mayoría. Y luego la otra... No, que no he hablado de eso. De esa otra foto que tenéis ahí con sus rayados blancos y rojos, es un ejemplo de lo que aparece en los libros de texto de lengua, literatura, siempre, ¿no? Que son pues, oraciones para analizar sintácticamente o, en fin, ejercicios gramaticales o lingüísticos de diverso tipo. Cuando el sujeto de la oración, o se habla de una mujer, siempre es mucho menos que cuando se habla de un hombre. He sacado esta foto, simplemente veis, las rayas, los subrayados blancos son los sujetos masculinos y los subrayados rojos los femeninos. Una proporción más o menos de 1/3, 2/3. No he contado exactamente, pero por ahí anda, 1/3, 2/3. Es decir, que hay alguna presencia de los autores del libro de texto, se acuerdan de las mujeres para poner ejemplos de oraciones para analizar, pero se acuerdan mucho menos de las mujeres que de los hombres. Se mantienen los estereotipos de género. Una cosa curiosa. Esa primera foto que ha salido, ese primer recuadro, ¿no? Fijaos. Bueno, en ningún caso estoy diciendo de qué libros de texto hablo, porque no quiero meterme más con una editorial que con otra, porque creo que están cortadas por el mismo patrón. Entonces, lo que pretendo es que veáis ejemplos para que sirvan un poquito, bueno, pues de referencias y para que en todo caso os sirva para vuestro trabajo y para analizar vosotros y vosotras, ¿no? Pero insisto que todos tienen su referencia, que la tengo, ¿no? Pero no he querido expresarla para no meterme especialmente con nadie, ¿no? Un trocito de un texto. Es un niño, dijo aquel señor Macerat, que creía ser mi padre. Más adelante podrá hacerse cargo del negocio. Ahora sabemos por fin para quién trabajamos. Mamá pensaba menos en el negocio y más en la ropita de su bebé. Cada uno a lo suyo. El padre, o el que creía ser el padre, al negocio. La madre a la ropita. El estereotipo marcado y que se mantiene. Otro ejemplo, el que tenemos... Vulcano me ofreció inmediatamente un refrigerio y cuando estuve repuesto me presentó a Venus, su esposa, encomendándole que me prodigara todos los servicios y atenciones que exigía mi estado. Las mujeres a lo que toca, los cuidados. ¿Vale? Seguimos con el estereotipo. A nuestro amigo español, en este caso está hablando de las diferencias del español de América, ¿no? O sea, cómo determinadas palabras aquí en España, ¿no? En nuestro castellano de aquí significan una cosa, pero en el español de América significan otra. El texto va de eso. Pero ahora no lo pongo por eso, sino por otra razón. A nuestro amigo español lo invitan a comer y se presenta a la 1 de la tarde, con gran sorpresa de los anfitriones, que lo esperaban a las 8 de la noche. En Venezuela, la comida es la cena. Le dice a una muchacha, es usted muy mona, y se lo toma mal. Mona es la presumida afectada melindrosa. Bueno, en Venezuela mona es la presumida afectada melindrosa, pero en España mona tiene también una connotación determinada. Y no se le dice a un hombre, no se le dice a un chico, se le dice a una chica, ¿no? Qué mona eres. Bien. El estereotipo. Pasamos. Bueno, cuando aparecen imágenes, ¿no? Por ejemplo, esta que os he sacado ahí, bueno, es la madre con el niño. Hay muchas más imágenes de madres que cuidan a niños, que lo lavan, que lo limpian, que tal. Como esta hay muchas más. Es casi siempre la madre con el niño. A veces aparece un hombre, por ejemplo, aquí en tareas domésticas, pero fijaros la imagen. O sea, está haciendo unas tostadas, pero viendo qué dice la pantalla, ¿no? Y se supone que algo de internet, alguna receta que tiene ahí, que le dice cómo tiene que hacer. Está absolutamente despistado, no sabe cómo hacerlo, es decir, que aparece un hombre haciendo tareas domésticas, pero desde luego está claro que no es su sitio, porque está que no se aclara. Esa es la imagen del hombre en la cocina, no se aclara. ¿Pasa? Y esta otra, atrás. Atrás. Uy, estás para adelante. Otra, ahí. La última, esa. Bueno, fijaros que ahí el padre y el niño, bueno, el padre, se supone que es el padre, ¿no? Están haciendo una ensalada, pero es un juego.
Fijaros, están los dos riéndose. Bueno, es estupendo, ¿no?, que los padres enseñen a hacer ensaladas a los niños, pero bueno, parece que es más bien, lo presenta más bien como un juego que como otra cosa. Ahora ya sí pasamos. Bueno, es el mantenimiento de los estereotipos. El tema del morfema de género, ¿cómo se explica? Bueno, ahí os he puesto cómo dice el currículum de la Comunidad de Madrid para segundo de ESO, que he estado, ya digo, revisando para ver cómo concretaban el currículum básico las comunidades autónomas. Y en la Comunidad de Madrid dice formación del femenino, de los nombres que admiten variación de género, y de plural, de los nombres que admiten variación de número. Bueno, no se trata de formación del femenino. ¿Y por qué no formación del masculino? O sea, que la palabra es el masculino, pero si queremos decirla en femenino hay que, a partir de ahí, ¿no? No, pues no es así, no es así. Habría que hablar de cómo funciona el morfema de género. Cómo funciona el morfema de género, pero desde luego no es formación del femenino. Es decir, que ya el propio currículum oficial está dando, pues sí, una mala información o una mala opción a las editoriales de los libros de texto después, que tienen que basarse en eso. Y ahí tenemos, lo digo muy rápidamente porque creo que me voy a alargar quizá demasiado, ¿no? Sí, bueno, pues voy a ir un poquito más deprisa. Ahí os he sacado un par de fotos de un libro también actual sobre que, por cierto, no sé por qué no aparece apenas. Yo no sé si tienen miedo las editoriales a hablar de este tema, porque o porque se lo cuestionamos, ¿no? Pero no aparecen apenas en los libros de texto. Me ha llevado una gran sorpresa, ¿no? Se mantiene la decisión, la posición de la Real Academia en que el masculino es genérico, ese es el término no marcado y sirve para la generalización, se mantiene eso, aunque ya el propio libro está claro que hay, cuestionamientos de eso, y dice que, que se utilizan determinadas cosas, que a veces, que tal, que sí. Hay en estos momentos una expresión vacilante del morfema de género, porque yo creo que, aunque la Real Academia no se dé cuenta, todos los demás sí nos damos cuenta de que el morfema de género está siendo muy cuestionado en estos momentos. La utilización de ese morfema de género está siendo muy cuestionado por la propia realidad, porque la realidad está cambiando y, por tanto, eso nos obliga a cambiar el lenguaje y a cambiar la gramática también, cuidado, a cambiar también la gramática. Yo no tengo para nada una posición estructuralista de que la gramática es al margen, no. También se cambia la gramática, por supuesto. Si empezamos a hablar de que no nos sentimos incluidas en el masculino genérico, pues la gramática acabará cambiando, no quedará más remedio. Bueno, vamos a pasar un poquito más. Venga. La literatura, antes. La literatura, voy un poquito más deprisa, ahí. Bueno, estas son, en libros actuales, de ediciones últimas, estas son los porcentajes de mujeres, de escritoras que aparecen en ellos. O sea, algo simplemente penoso. Un 7% de menciones, un 13 y pico en las imágenes, cuando aparecen las fotos de escritoras, un 9,5% de autoras de fragmentos, un 9%, un casi 9% en comentarios de texto y simplemente ninguna en guías de lectura. O sea, es absolutamente penoso. Esta es la idea que nos dan los libros de texto, la literatura de las mujeres. Cuando estas son las escritoras a las que se menciona en un libro de segundo de bachillerato, que es donde más escritores y escritoras aparecen, claro, o sea que en los de niveles anteriores ni muchísimo menos. Me parece que salen 14. Si pinchas en la carita, por favor, ¿alguien pincha en la carita? Ahí. Bueno, estas son simplemente, en comparación con las 14 que hemos visto antes, las que de esas épocas en que trata ese libro de segundo de bachillerato, desde el modernismo a la actualidad, estas son las que en una publicación que hicimos en la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras hace unos años, recogimos como escritoras de literatura castellana, me parece que me salían aquí 70. Y hay guías y hay trabajos hechos de muchas más escritoras, es decir, que tampoco esto es demasiado, ni muchísimo menos. Pero frente a 14 que aparecen en ese libro que os he dicho de segundo de bachillerato, aquí tenemos 70, ¿qué menos? Bueno, pues en absoluto se lee. ¿Vamos para atrás? No. Era que pinchar en... No. Ahí en el simbolito. Ahí, ahora. Dale, por favor. No, ahora, ahí. Bueno, además, en esos... Las obras que aparecen
en los libros de texto siempre nos presentan estas cosas. Los varones son los protagonistas, los héroes, los aventureros, los que sienten y piensan, los que aman o sufren el desamor y lo expresan. Mientras que las mujeres son seres pasivos, en ocasiones casi objetos, salvados y protegidos o amados por los varones. Es bastante penoso la idea, es la literatura castellana que se enseña, pero cuidado, porque hay muestras de literatura castellana donde no pasa eso. Por ejemplo, hay estudios interesantísimos sobre las mujeres en el Quijote, de un peso importante, mujeres valientes, mujeres decididas, mujeres con fuerza, que hay estudios hechos, insisto, varios, ¿no?, sobre las mujeres en el Quijote. ¿Cuándo en un libro de texto, hablando del Quijote y de Cervantes, se nos ha hablado de las mujeres en el Quijote? Porque es que también la literatura nos ofrece ejemplos de mujeres importantes y, sin embargo, esas simplemente no están en los libros de texto. Vale. Bueno, perdonad que ahora voy muy deprisa. Un ejemplo, positivo en este caso. Yo tenía una referencia de un libro de 2005 que sobre la regenta decía: Ana Ozores es una joven bella y virtuosa, pero inadaptada y enfermiza. Tremendo. Tremendo. Esto lo decía no el libro precisamente de Clarín, que no la presenta así ni mucho menos, sino el libro de texto de 2005. La describía de esta manera a la regenta. Bueno, pues ahora me he encontrado, menos mal, este otro texto que creo que hace justicia a la regenta, ¿no? La regenta es una novela enmarcada en el adulterio que comete Ana Ozores, la esposa del regente, que vive en Vetusta, una ciudad mezquina y opresiva para ella. Este panorama social le sirve a Clarín para criticar duramente la frivolidad, la hipocresía y la mediocridad de los diferentes estamentos, clero, nobleza, burguesía, que desfilan por sus páginas durante el periodo de la Restauración. Ana es víctima de los convencionalismos del ambiente que la ciudad ejerce sobre ella. Bueno, creo que esto sí es la regenta, pero, insisto, en 2005, que no hace tanto tiempo, se decía aquella barbaridad. Bueno, propuestas, muy rápidamente. En cuanto al uso de la lengua, creo que debemos intentar hacer presentes a las mujeres. No estoy... yo creo que huyo de recetas. Huyo de recetas porque creo que el lenguaje es algo personal, algo que hacemos, algo que nos tiene que obligar a reflexionar, pero a expresarnos como nos parece. O sea, que yo creo que más vale la frescura del lenguaje natural que recetas. Pero en todo caso, criterios que sí me parecen importantes. Hacer presentes a las mujeres en el discurso, dar a mujeres y hombres un tratamiento simétrico y dar una imagen no estereotipada de las mujeres. Creo que en relación con los ejemplos que he puesto al principio se puede entender de qué estoy hablando con estas propuestas. En cuanto a las administraciones educativas, bueno, creo que tienen que tener la voluntad de trabajar por la igualdad entre los sexos. No decirlo, que está escrito, sino realmente tener esa voluntad y, por tanto, ser coherentes con eso y aplicar políticas que realmente se vayan dirigidas a eso. Y entonces, formación del profesorado, establecimiento de currículos no discriminatorios. Creo que para eso son las administraciones educativas las que marcan el currículum. O sea que las editoriales pueden marcarles perfectamente a las editoriales qué es lo que tienen que decir. No hasta sus últimas consecuencias, pero sí, desde luego, mucho más de lo que lo hacen. Elaboración de materiales para los centros, de ayuda, en definitiva, para los centros. De cara a los libros de texto, incluir las aportaciones de las mujeres al estudio de la lengua y de la literatura, evitar la perspectiva androcéntrica, visibilizar a las mujeres de forma equilibrada con respecto a los hombres, selección de textos multilateral, es decir, que yo no creo que tengamos que no estudiar la literatura que hemos tenido, que ha habido, ¿no?, que hay que estudiarla, pero bueno, hay mucha más literatura que la que solamente se recoge en los libros de texto. Entonces, recoger también esa otra literatura que da otras visiones de las mujeres. Reflexión sobre el lenguaje. Y, por último, en cuanto al profesorado, bueno, pues sensibilización y formación, que tenemos que ser, tenemos que pedirlo, que exigirlo, que hacerlo, ¿no? Yo creo que todos tenemos que pensar y todas que, bueno, sabemos, pero necesitamos saber más y hay que intentar hacerlo cada vez mejor, ¿no? Promover la reflexión sobre el uso del lenguaje y un cuestionamiento activo del sexismo. Ante un libro de texto que aparece unas cosas de las que hemos visto hoy, por ejemplo, bueno, no callarnos, sino cuestionarla y hacer ver a alumnos y alumnas que lo que es eso, qué significa eso y cómo eso hay que modificarlo, porque es lo que nuestro sistema educativo está marcado que debe hacer, combatir el sexismo y buscar la igualdad entre los sexos. Y ya, por último,
una cuestión final, un doble reto que me planteo y que os planteo desde mi punto de vista, modificar el discurso y pasar a la acción coeducativa. Espero no haberos aburrido, porque yo creo que me he alargado un poco, pero, en fin, podríamos, no sé si cabe que podamos tener unos minutitos de algún comentario. Gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Y, en efecto, tenemos un tiempo para alguna pregunta que queramos plantear a Carmen o algún comentario en relación con su intervención. Si alguien quiere coger la palabra, levanta la mano y le facilitamos el micrófono inalámbrico. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos, a mí me ha servido mucho la intervención. La verdad es que yo soy representante este año, es mi primer año y, bueno, he visto cosas muy claras para llevar a cabo a partir de ahora. Pero también hay veces que cuesta un poco como empezar y empezar a ver cosas. A mí me gustaría saber si hay alguna guía para empezar a introducir el lenguaje. Yo quiero empezar a introducirlo en infantil como la base de todo, porque me parece que es donde deberíamos empezar. Y aunque también se vaya introduciendo en otras etapas, y me gustaría saber si hay alguna guía que hayas consultado o que se haya elaborado en alguna comunidad para trabajar el lenguaje inclusivo y que de la que podamos partir o de la que podamos, que a ti principalmente te haya parecido que puede ser un buen recurso con el que podamos empezar a trabajar estos aspectos. No sé. Sí, ¿se me oye? Sí. Bueno, yo creo que guías hay muchas sobre el lenguaje inclusivo, ¿eh? Yo lo que pasa es que, ya digo, me parece, o sea, que puedan dar ideas, que tomarlas como ejemplo, me parece interesante. Ya hay muchas, y si miras en Internet te puedes encontrar multitud Claro, de sí. guías, ¿no? Yo lo que pasa es que prefiero no darla porque es un poquito lo que decía ahora al final, ¿no? No se trata de que hagamos el mismo lenguaje, ¿no? Todos igual, ¿no? Yo creo que lo importante de las guías, hay algunas que lo plantean bien, yo creo, como eso, como indicaciones, partiendo de que se trata del uso de la lengua y que, bueno, pues posibles recursos, ¿no? Pues utilizar eso, pronombres sin género para hablar ¿no? para referirse a las personas. Bueno, propuestas hay varias por ahí, ¿no? Pero yo, en ocasiones pueden ser más bien como recetas que, la verdad, no estoy yo muy a gusto con ellas. Yo creo que, en fin, es bueno que reflexionemos cómo hago visibles a las mujeres, insisto en los criterios que decía, y me quiero referir eso, a los criterios, sin más, ¿no? Y que cada cual, bueno, lo intente, porque si no haríamos un lenguaje muy estereotipado también, y daríamos normas cuando estamos diciendo a la Real Academia que no queremos que nos dé normas, ¿no?, de cómo hablar, pues yo no voy a ser la que me ponga en su lugar y dé normas, ¿eh? Yo prefiero hablar de criterios, eso, visibilizar a las mujeres, manteniendo esas máximas del lenguaje, ¿no?, de claridad, de no ambigüedad, bueno, economía también, porque si no es un lenguaje muy pesado, si siempre repetimos el masculino y el femenino, pues en fin, puede ser inabarcable, ¿no?, un texto. Bueno, pues que lo cuidemos. Yo creo que es muy importante que reflexionemos sobre el lenguaje. Creo que en esa idea, o sea, en esa actitud de reflexión, me parece la fundamental. Ya lo siento no ser más clara, pero no me atrevo a ir a más. Hola, buenos días. ¿Se me oye? Sí, hola, aquí. Muchas gracias por la ponencia, ha sido muy interesante. Mira, el otro día estábamos en el centro y nos surgió una duda referente a las profesiones y decíamos lo que bien decías tú, que si es médico puede ser perfectamente médica, abogado, abogada. Y es más, decíamos que muchas veces las mujeres, no sé si por darse importancia o no, a veces hay gente que decía, yo soy psicólogo, aunque sea mujer. Yo soy psicólogo, yo soy abogado, vale. Pero nos surgió una duda. Claro, también hay profesiones de hombres y mujeres que están en femenino. ¿Qué pasa? ¿Que por falta de uso no las usamos y porque nos chirrían al oído? Es decir,
Yo esta mañana he llevado a mi hija, a mi hijo, al pediatro. Yo quiero ser astronauta, que se puede utilizar, pero la duda nos surgía si en las que realmente son todo, no sé, no que sean femenino o masculino, sino que se pueden poner más fácil. O dentista, ginecólogo, ginecóloga, sí. Pero claro, es que nos suena un poco raro. Y de hecho, muchos hombres, cuando hablamos de igualdad de sexo, bueno, de igualdad en el ámbito del lenguaje, dicen, sí, claro, ahora vamos a ser pediatros. Pues igual sí. Entonces, bueno, es una duda que nos surgió el otro día. Oye, igual nos puedes arrojar algo de luz. Muchas gracias. Bueno, sí, bueno, me parece curioso, ¿no? Bueno, yo creo que el grupo social oprimido no son los hombres, precisamente, sino las mujeres. Por tanto, pues nombrar a las mujeres tiene un sentido, nombrar a los hombres ya se les nombra por doquier, ¿no? Es decir, que no, a ver, yo creo que no se trata de formulaciones abstractas, ¿no? En abstracto, pues una profesión, una persona es tal, pues en masculino, tal. No se trata de hablar en abstracto de un tema. Estamos hablando en concreto de una realidad social de discriminación, de invisibilización de las mujeres y de la necesidad de la igualdad, que es un consenso social, el buscar la igualdad entre los sexos. Por tanto, hablamos de un problema muy, muy ligado con una realidad concreta y que, por tanto, no lo planteamos así. Si no fuera problema para las mujeres que no nos nombraran, no estábamos cuestionando nada de esto. Es decir que, bueno, pues sí, pues no sé, eso, los hombres no están oprimidos. De todos modos, si alguno se siente con esa necesidad, pues tiene su derecho también a reivindicarlo. Pero vamos, no creo que sea el caso. Una de las cosas que a veces se dice es que, bueno, ¿cómo se va, por ejemplo, a utilizar una profesión en femenino cuando esa palabra en femenino significa otra cosa? Por ejemplo, esto salía, pues, por ejemplo, con soldada, ¿no? Bueno, pues no puedes decir soldada a una mujer cuando soldada es otra cosa, ¿no? La soldada es como un salario, ¿no? Bueno, pues joyero también es otra cosa. Y a un hombre, a una profesión, pues se le llama joyero y también significa, es decir, que eso ocurre mucho en nuestra lengua, ¿no? Que una palabra puede tener varios significados, es decir, que tampoco pasaría nada por eso. Pero insisto en lo otro, ¿no? O sea, que estamos hablando de combatir un problema social y, por tanto, en ese sentido enmarcamos la reclamación, ¿no? de utilizar el femenino en las profesiones. Buenos días. ¿Qué consideración tiene usted acerca de la utilización del lenguaje para marcar, digamos, la presencia de lo femenino en el uso, digamos, a veces abusivo o excesivo que se puede hacer del os, as? Buscar, digamos, el genérico común o un sustantivo, digamos, abstracto. ¿Cuál podría ser, en ese caso, lo que podría marcar para no convertir el lenguaje en un lenguaje denso, aburrido, poco fluido? No sé si me he explicado. Sí, perfectamente, claro. Bueno, yo creo que posibilidades hay muchas, ¿no? Pues a veces puede ser el doblete, ¿no? A veces puede ser ese profesorado en lugar de profesores y profesoras, ¿no? A veces puede ser un masculino genérico, que quede claro que nos referimos a hombres y mujeres, por ejemplo, ¿no? A veces puede utilizarse, por ejemplo, varones en vez de hombres. Es decir, yo creo que posibilidades hay muchas. Yo insisto en el tema de no recetas y de no hacer un lenguaje igual de todo el mundo, que yo creo que sería muy aburrido, ¿no? Posibilidades hay muchas, ¿no? Pero, de todos modos, quiero decir que los aspectos del masculino genérico y de evitar el masculino genérico es un aspecto concreto de la cantidad de aspectos sexistas del lenguaje. Que ese es uno y es el más difícil de resolver, porque chocamos con la cuestión de la economía, ¿no? Entonces, es el más difícil de resolver, pero que los vacíos léxicos de que he hablado, esa diferente utilización de palabras que significan cosas distintas para referirnos a hombres o mujeres, esa atribución estereotipada, es decir, todo eso está en el lenguaje. Es decir, que en el lenguaje hay muchas cosas que cambiar,
Una de ellas es el tema del masculino genérico. O sea, que no nos quedemos solamente ahí, porque, insisto, eso es importante, pero desde luego yo me opongo a hacer un lenguaje pesado, me opongo. Yo no sé, hace tiempo se utilizaba como ejemplo horrible la Constitución venezolana. Yo no sé si la han cambiado, porque creo que últimamente lo puse en Internet a ver qué me encontraba, y no me he encontrado lo que antes yo sí tenía idea de que existía. Y era horrible, porque todo estaba utilizado en masculino y femenino, pero además del nombre era el artículo o el determinante previo, el adjetivo después, y todo en masculino y femenino a la vez, y era un horror. O sea, yo lo he puesto a veces como ejemplo de esto no, por favor, esto no, ¿no? Es decir que, bueno, yo creo que vuelvo con el tema de la reflexión sobre el lenguaje. Creo que hay posibilidades diversas y que, desde luego, el tema del masculino genérico y evitarlo es un aspecto, pero hay muchos otros aspectos que son muy fáciles. El tema, por ejemplo, de las profesiones es facilísimo, o sea, no pasa nada. No se agrede a la gramática, hablando de médica o de jueza, no se agrede para nada. Aplicamos las reglas del morfema de género. Por tanto, eso hagámoslo sin más problema. Y no hablemos de qué linda, qué mona, ese tipo de cosas que de los hombres no se dice, por ejemplo, ¿no? Hay muchos más aspectos que corregir y que se pueden corregir facilísimamente. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a dar paso enseguida a la siguiente ponencia. Gracias, Carmen.